Las células son estructuras sumamente complejas que llevan a cabo una gran diversidad de procesos y funciones. Para ser capaces de comprender cómo la célula lo realiza, es necesario estudiar cómo se originaron las células. Todo comienza en la era arcaica, hace más o menos 4 billones de años. Fue alrededor de este periodo donde se produjeron las moléculas esenciales para la vida. Estas moléculas se originaron en lugares conocidos como fumarolas. ¿Pero qué son las fumarolas? Para comenzar, existen dos tipos de fumarolas, las fumarolas negras y blancas. Las fumarolas en general son grietas en la corteza terrestre. En estas grietas se filtra el agua. Esta entra en contacto con el magma y se libera de forma violenta y a altas temperaturas de vuelta al mar. Al liberarse se enriquece de minerales. Cada fumarola se caracteriza por tener minerales diferentes. Las fumarolas negras se caracterizan por contener dióxido de carbono, sulfuro, hierro, cobre, entre otros. El agua era ácida alrededor de estas fumarolas. En las fumarolas blancas la temperatura era más adecuada y esta poseía agua alcalina. Se caracteriza por tener minerales como el metano. Se le atribuyen la construcción de las moléculas de la vida a las fumarolas blancas, en específico a un grupo de fumarolas blancas conocidas como la ciudad perdida. Estas fumarolas reunían las características necesarias para la creación de las moléculas de la vida. Estas estaban incluso rodeadas de fumarolas negras, que proveían dióxido de carbono necesario. De procesos como este, nació el ancestro común más antiguo de los organismos modernos, conocido como LUCA por sus siglas en inglés. Las primeras células eran las células procariotas. Estas células se caracterizan por no tener núcleo y no comunicarse con ADN como las células eucariotas. Estas se regían por lo que se conoce como la teoría del mundo del ARN. Esta teoría describe un mundo donde las células se comunicaban por ARN y la utilizaban para sintetizar proteínas y guardar información. Las células procariotas evolucionaron a las eucariotas por medio de un proceso conocido como la endosimbiosis. En este proceso se construyeron los organelos de las células eucariotas. Un ejemplo de esto es la mitocondria. Esta era una bacteria que fue absorbida por la célula procariota. Estos cuerpos entraron en una relación simbiótica. La célula le ofrece refugio y alimento a la bacteria y en retorno la célula le da energía en forma de ATP a la célula. Por medio de este proceso llegamos a las células eucariotas y sus organelos que conocemos hoy en día. Como ya sabemos, las células evolucionaron de procariotas a eucariotas, teniendo como mayor diferencia la existencia de un núcleo, en donde se encuentra almacenado el material genético. Pero además de eso, la célula eucariota tiene una mayor variedad de organelos, lo que la termina convirtiendo en un sistema mucho más complejo. Primero tenemos la estructura de la célula. Tenemos la membrana celular, la cual se encarga de separar el interior del exterior y de manejar las entradas y salidas de la célula. El segundo componente de la estructura es el citoesqueleto, el cual se encuentra en el citoplasma y, como su nombre indica, cumple la función de esqueleto, la cual le da estabilidad y forma a la célula. Luego tenemos los mecanismos de producción de energía, la mitocondria y los cloroplastos. Ambos se encargan de producir energía para la célula, pero de diferentes maneras y a partir de diferentes sustancias. La mitocondria produce energía a partir de la respiración celular, donde se consume oxígeno y se produce dióxido de carbono y agua. Los cloroplastos, los cuales solo se encuentran en las células vegetales, producen energía por medio de la fotosíntesis, la cual toma la luz solar y la convierte en energía en forma de ciertos azúcares. Los cuatro componentes más relevantes de las células serían el núcleo, los ribosomas, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. La razón por la que son tan importantes es porque los cuatro están involucrados en la fabricación y distribución de proteínas, las cuales son los componentes principales de las células, las cuales son los componentes principales de todos los organismos. El núcleo almacena el material genético y las instrucciones para producir más proteínas. Dentro del núcleo también se producen los ribosomas. Luego de eso, los ribosomas entran al retículo endoplasmático, donde los ribosomas producen las proteínas. Finalmente, una vez las proteínas se producen, estas se transportan al aparato de Golgi, el cual se encarga de distribuir las proteínas en la célula. Como últimos componentes tenemos a los encargados del manejo de desechos, el lisosoma y la vacuola. Los dos cumplen casi la misma función, con la diferencia en las sustancias que se encargan de desechar y manejar. La vacuola se parece más a una bolsa de basura, la cual con el tiempo comienza a desintegrar sus contenidos. El lisosoma es más como el triturador de basura, el cual se concentra más en deshacerse de bacterias y virus. Como función extra, el lisosoma puede servir como un sistema de autodestrucción, el cual se activa cuando la célula ha sido dañada y ya no puede ser reparada.
La célula requiere de moléculas externas para realizar varios procesos dentro de sí, y también secretar moléculas requeridas en procesos externos a ella. Para transportar estas moléculas se dan distintos procesos. Estos pueden ser diferenciados entre transporte activo y transporte pasivo. El transporte pasivo es aquel que no requiere de energía, por lo que se basa en la corriente del gradiente de concentración dentro y fuera de la célula. Si el gradiente es mayor fuera de la célula, entonces esta buscará estar en equilibrio con su exterior, absorbiendo moléculas o sustancias por método de difusión. Si el gradiente es mayor dentro de la célula, esta buscará estar en equilibrio con el exterior, liberando sustancias o moléculas, también por método de difusión. A veces las moléculas que intentan pasar a través de la membrana no pueden hacerlo por sí solas, por lo que la membrana utiliza proteínas embedidas en ella para permitir el paso de estas, funcionando como una especie de puente. A esto se le llama difusión facilitada. Hay veces en que la molécula necesita ir en contra del gradiente de concentración para absorber o liberar moléculas, pero al ir en contra de la corriente se necesita una fuente de energía para poder llevar a cabo el proceso. Esta fuente de energía viene en forma de ATP. Para liberar las moléculas se lleva a cabo el proceso de exocitosis. En este proceso se utiliza una vesícula citoplasmática, la cual encapsula las moléculas al liberar y las transporta hasta la membrana, donde la vesícula se fusiona con ella, de manera que las moléculas no entran en contacto con la parte media de la membrana, hasta llegar al exterior, donde se sueltan las moléculas. En caso que la célula quiera integrar moléculas presentes en su exterior, se lleva a cabo la endocitosis. Este proceso también usa vesículas para transportar las moléculas por la membrana al fusionarse con ella, y al entrar en la célula, la vesícula se fusiona con un lisosoma y los componentes transportados son digeridos y procesados. Entre los tipos de endocitosis se encuentran la pinocitosis, la cual incorpora moléculas con concentraciones altas de agua, la fagocitosis, la cual incorpora moléculas grandes para ser digeridas, y la endocitosis, facilitada por ligandos, la cual reconoce moléculas específicas y forma la vesícula para transportarla.